Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hola, somos el Grupo 5 y hoy vamos a analizar una de las obras más críticas y poderosas de César Vallejo, El Tungsteno, una novela breve que desvela la dura realidad de la explotación minera, la violencia social y la injusticia en el Perú de inicios siglo XX. En este video se basa un ensayo interpretativo donde exploraremos los principales conflictos de la obra, los personajes, la crítica social y sobre todo el mensaje profundo que Vallejo quiso transmitir a través de esta narrativa tan contundente. Imágenes de Perú antiguo, minas, trabajadores indígenas. Para entender el tungsteno, primero debemos ubicarnos en su contexto. La obra fue publicada en 1931, en un periodo marcado por las presencias dominantes de empresas extranjeras que explotaban los recursos minerales del Perú, especialmente en la Sierra Andina. Estas campañas utilizaban mano de obra indígena y campesinas en condiciones extremadamente precarias, amparadas por autoridades corruptas que actuaban a favor de sus intereses. César Vallejo, comprometido con la justicia social, convierte esta realidad en una denuncia literaria directa. En este ensayo sostengo que el tungsteno es una denuncia política y humana contra el sistema de explotación capitalista, que convierte al trabajador en mercancía, normaliza la violencia y destruye la dignidad de las comunidades indígenas. Ahora, para profundizar en el análisis, es necesario revisar las principales problemáticas que César Vallejo denuncia en el tungsteno. Cada una de ellas revela diferentes formas de injusticia, abuso y desigualdad que atraviesa la obra. A continuación presentaré estas problemáticas de manera detallada para comprender cómo se articulan y qué mensaje transmiten en conjunto. El sistema capitalista ve al trabajador solo como un instrumento para aumentar la producción de tungsteno, un mineral valioso para la industria armamentística. Además, Vallejo deja en claro que la mina funciona como una especie de máquina de consumo humano, donde la vida del obrero vale menos que la extracción del mineral. Ese entorno hostil refuerza la idea de que la explotación no es un hecho aislado, sino un mecanismo normalizado y sostenido por quienes se benefician de este recurso. Además, tenemos a la violencia contra los pueblos indígenas. Este es uno de los aspectos más impactantes de la novela. Ese es el trato inhumano hacia los indígenas, ya que se les obliga a realizar trabajos que no entienden, se les humilla, se les castiga y se les considera inferiores. Aquí Vallejo denuncia un racismo estructural heredado del periodo colonial, que sigue presente en la República. La violencia contra los indígenas no es un accidente, sino un resultado de un sistema que sostiene sobre su sufrimiento. Vallejo muestra cómo esta violencia se vuelve cotidiana al punto de que las autoridades y los patrones lo perciben como necesaria para mantener el orden. De esta manera, la novela nos revela la profunda desigualdad y el desprecio con el que se trata a las comunidades originarias, reduciéndolas a simples piezas de trabajo forzado. Por otro lado, el papel del capital extranjero. La compañía extranjera minera, que en la novela aparece con un poder casi absoluto, simboliza el imperialismo económico. Esas empresas acumulaban enormes fortunas mientras dejaban a las comunidades locales en pobreza y abandono. Vallejo utiliza esta crítica para mostrar cómo el Perú era visto como un territorio de extracción, un país donde los recursos eran saqueados sin consideración por la población. El capital extranjero actuó como un actor omnipresente, capaz de manipular leyes, autoridades y hasta la vida cotidiana de los trabajadores. Eso nos deja claro que su presencia no trae desarrollo real, sino una desigualdad aún mayor entre quienes producen la riqueza y quienes se la apropian. De igual manera tenemos la corrupción de autoridades y abuso de poder. En la obra, los funcionarios públicos están al servicio de la empresa minera. El juez, los militares y los políticos representan la complicidad del Estado con el abuso. Su corrupción facilita la explotación y la violencia. Vallejo nos muestra de manera evidente que cuando las instituciones se corrompen, los ciudadanos más pobres se vuelven
completamente indefensos. Esta alianza entre poder político y poder económico crea un sistema cerrado donde no existe justicia para los más vulnerables. Para Vallejo, esta corrupción no solo es moralmente inaceptable, sino es uno de los pilares que permite perpetuar la desigualdad y la impunidad. De la misma manera, la deshumanización y pérdida de identidad. Un elemento central de la obra es la pérdida de humanidad, ya que los personajes más vulnerables no son vistos como personas, sino como herramientas. Vallejo enfatiza que cuando un sistema económico niega a los derechos fundamentales, destruye también la identidad, la cultura y el sentido de dignidad del ser humano. El autor refleja cómo la explotación borra los riesgos esenciales de las personas, reduciéndolas a números o piezas de una cadena productiva. Esta deshumanización afecta no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, generando una ruptura profunda en la vida comunitaria y cultural. Finalmente, tenemos la responsabilidad social y la conciencia colectiva. Hacia el final el mensaje se vuelve más colectivo. Vallejo nos plantea la necesidad de una conciencia social que permita transformar esta realidad. Su literatura busca despertar empatía, indignación y, sobre todo, acción. La obra invita a reconocer que la injusticia no se supera individualmente, sino mediante la unión y la organización de quienes sufren estas condiciones. Así, el autor nos propone que la sociedad tiene un deber moral, que es romper con la indiferencia y luchar por un sistema más humano y equitativo. Ya finalizando con este ensayo, les daré mi reflexión, el cual quiero dar a entender que el Tungsteno es más que una novela, es un grito contra la explotación, contra la injusticia y contra la indiferencia. Vallejo nos obliga a mirar de frente una realidad dolorosa que, aunque escrita casi un siglo, sigue resonando hoy en muchas regiones del Perú y del mundo. El verdadero valor de esta obra no está en su denuncia, sino en su capacidad para recordarnos que la dignidad humana no es negociable. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo del Tungsteno. Si te interesa la literatura social, la crítica política o las obras de César Vallejo, te invito a seguir explorando sus textos y reflexionando sobre las realidades que aún siguen presentes en nuestro país.